Bueno, estimados vecinos y vecinas, estimados expositores, muy buenas noches. Estamos comenzando el quinto conversatorio realizado por nuestra organización Zona Típica PB Norte y Sur. En esta oportunidad, el tema es desarrollo urbano, territorio y barrio sustentable. Para ello hemos invitado a dos connotados académicos, cada uno de ellos expertos en un área. Comienzo por don Carlos Muñoz Parra, él es arquitecto por la Universidad de Chile, doctor en arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, España, diplomado en estudios cooperativos de la Universidad Politécnica de Madrid, Certificate Tax Appraisal del Instituto de Reforma Agraria de Taiwán, diplomado en docencia universitaria en la USACH, diplomado en gestión para la vinculación con el medio de la misma universidad, fue subsecretario subrogante de Vivienda y Urbanismo, secretario regional ministerial de la cartera de esa misma cartera en la región de O'Higgins, director del Serviu en la región de O'Higgins, cargo al que llegó por alta dirección pública. Él es director de la Escuela de Arquitectura de la USACH, consultor en políticas públicas, asentamientos humanos, patrimoniales y asociatividad empresarial para el turismo, y profesor invitado del posgrado de la FAU de la Universidad de Chile. Por su parte, don Álvaro Medina Aravena es geógrafo de la Universidad de Chile, magíster en geografía de la misma universidad, tiene trabajos en construcción de sistemas de información territoriales, profesional en el Ministerio de Bienes Nacionales con responsabilidad en la construcción y dirección del Sistema Nacional de Información Territorial, SNIT, y el catastro de los bienes, y el catastro de los bienes del Estado, siendo en ese momento jefe de la división de catastro, asesor en empresas para la creación, implementación y evaluación de estrategias y proyectos de relación con las comunidades del entorno en el ámbito minero, análisis y mapeo de actores territoriales, estudios de perfeccionamiento profesional en Venezuela, Brasil y Suecia, expositor en seminarios y encuentros profesionales relacionados con catastros de propiedades, sistemas de información territorial y evaluación de recursos territoriales en México, Panamá, Canadá, Costa Rica, Finlandia, Colombia, Suecia, entre otros muchos países. También fue profesor del Lincoln Institute of Land Policy y actualmente es director del Departamento de Cartografía de la Universidad Tecnológica Metropolitana UTEM. Como ustedes ven, el currículum de nuestros invitados es bastante amplio, razón por la cual una vez que expongan 15 minutos cada uno, le vamos a pedir a los presentes que hagan las preguntas que encuentren pertinentes que pueda ayudar a enriquecer dicha exposición. Dicho esto, dejo con la palabra a don Álvaro Medina. Muchas gracias, mi estimado. Voy a compartir pantalla. Perfecto. En un PowerPoint que tengo de apoyo. Y tú me dirás en este momento si se ve. Así es, se ve. Se ve bien. Ya. Así es. Muchas gracias, Adrián. A ver, yo tengo ordené en tres puntos la exposición. Alteré un tanto el orden porque yo parto del territorio. Cuando digo algunas apreciaciones y definiciones, quiero hacer una mirada sintética a nuestra realidad urbanística, muy sintética porque, bueno, Carlos es arquitecto ya, y por lo tanto él tiene mucho más conocimiento de causa que yo. Y después, ¿hacia dónde apuntar? La exposición mía es la exposición no es la de un urbanista por excelencia, sino que de una persona que se ha dedicado al catastro de propiedades, se ha dedicado a la construcción de sistemas de información territorial, que soy geógrafo de profesión y que, entre otras cosas, va a quedar claramente establecido allí que está muy interesado en el tema de los climas urbanos. ¿Ya? Parto con primero algunas aproximaciones y definiciones.
técnica y luego no tan técnica, porque también apuntan a la cosa de administración y a la cosa política en estas definiciones. En primer lugar, el tema del territorio, concepto muy utilizado últimamente. Hay muchas definiciones que nosotros podríamos encontrar respecto de territorio, ¿ya? Lo que sí está que cuando uno habla, uno piensa siempre en un espacio que está circunscrito a un país, una región, una comuna, una sociedad, una comunidad, ¿ya? Que está que tiene como recurso básico, que es su recurso básico por el cual se está sustentando. Y las comunidades y las personas o las sociedades que viven en ellas tienen una visión común en el ámbito de su vida, en el despliegue de su vida y también en lo que tiene que ver con las prácticas sociales, ambientales y económicas, ¿ya? Son los elementos de una definición que tomé de una comisión que se formó en la administración de gobierno pasada, cuando yo estuve presente, que tenía que ver con la Comisión de Ciudad, Vivienda y Territorio, ¿ya? Tomo esa definición para asentar un poco nuestro trabajo. Respecto de propiedad y tenencia, la relación que se establece entre el territorio y las personas y las comunidades, si nosotros analizamos desde el punto de vista de la República o desde el punto de vista del establecimiento de un Estado, ¿ya? El Estado y las personas y las comunidades se relacionan jurídicamente. Hay una relación jurídica entre las personas, ¿ya? Y este Estado, y las personas en el contexto de este Estado y en estos territorios determinados, que es una forma distinta a la cual podría relacionarse con el territorio algunos pueblos originales, por ejemplo, o algunas comunidades indígenas. No, en el Estado, en la República, en el país que nosotros vivimos, esta relación se produce desde un punto de vista legal. Hay derechos de propiedad, alguien es dueño de esto, o es el fisco, o son propietarios privados, y hay determinadas condiciones de tenencia. Y cuando hablamos de tenencia, tenemos, por ejemplo, que señalar lo que es un arriendo, una concesión, uso gratuito, uso oneroso, en fin, como datos, distintas formas en las cuales las personas y estas sociedades se relacionan con el territorio más allá de lo que es la propiedad, sino que cómo lo están usando. Cuestión que aplica mucho también, que aplica tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural. Y finalmente está en este contexto, en esta aproximación y definición, lo que es la propiedad y la regulación al dominio, y aquí puse un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo cualquiera que es totalmente teórico, donde yo puedo ver que tengo una propiedad, una unidad catastral que está enmarcada en un color negro. ¿Se ve bien, Adrián? Sí, se ve perfecto. En color negro hay una propiedad, hay una unidad catastral, eso tiene un dueño o varios dueños, propietarios en comunidad o no en comunidad, en fin. Pero ahí hay unos determinados derechos de propiedad que justamente se extinguen, ¿ya? Donde están puestas estas rayas negras, ¿ya? Que es el deslinde, es el límite de la propiedad, y se extinguen porque empiezan los derechos de otros, ¿ya? La propiedad de otros en esta zona de demarcación. Y hemos puesto aquí distintas cosas, ¿ya? Que nos hablan de distintas regulaciones que nosotros podemos tener respecto del dominio, ¿ya? Por ejemplo, puse una línea ahí que puede ser perfectamente un límite urbano. Está en color naranja lo que es un camino, ¿ya? Y ese camino se inserta en la propiedad estableciendo un área de protección, ¿ya? Que en este caso es de vialidad por una futura ampliación. En una línea un tanto violeta, una zona de inundación que tiene que ver con un plan de ordenamiento territorial. Puede haber un acuífero protegido, puede haber un sitio arqueológico, puede haber una propiedad minera, ¿ya? Puede haber una línea azul que puse que un área de desarrollo indígena, puede haber una servidumbre eléctrica, en fin. Todo esto nos da a entender que la propiedad no es absoluta, ¿ya? La propiedad está sujeta a una serie de regulaciones, a una serie de reglamentaciones, y por lo tanto el derecho de propiedad absoluto, ¿ya? En cualquier espacio territorial no existe. Hay una regulación que trabaja, que es una contraparte al dominio total y absoluto. Eso desde el punto de vista teórico y lo que tiene que ver con los derechos de propiedad y las restricciones al dominio, la restricción al dominio, la normativa. Cuando uno mira teóricamente
este tipo de esquemas en un país, podemos decir que mientras el país es más desarrollado, es mucha mayor la regulación. Por lo tanto, cualquier propiedad que yo tenga va a estar sujeta a muchas más otras cosas, a muchas más otras regulaciones, según el nivel de desarrollo de los países, ¿ya? Si yo comparo, por ejemplo, este modelo teórico con lo que puede ser un caso en Canadá o lo que puede ser, por ejemplo, un caso en Australia, nosotros veríamos que la propiedad está mucho más regulada que alguna de estas cosas que yo estoy poniendo aquí. Segundo lugar, porque Carlos lo va a hacer mejor, pero yo quiero hacer una mirada sintética en nuestra realidad urbanística. Hay una cuestión que es fundamental aquí que tiene que ver con los códigos civiles y el laissez-faire en el desarrollo urbano. Yo no inventé este título lo saqué de esta publicación que es del Lincoln Institute of Land Policy, que es el derecho y la política del suelo en América Latina, que es un trabajo de Edesio Fernández y la María Mercedes Maldonado. ¿Ya? ¿Por qué esto? Los juristas, los urbanistas juristas han elaborado una serie de trabajos donde ellos señalan con fuerza, con mucha convicción y con muchas pruebas de que efectivamente la interpretación dominante respecto de los códigos civiles, arraigados en el siglo XX y potenciados ahora en la doctrina económica, que es el capitalismo en su forma superior, que es la forma neoliberal, justamente que se realzan los derechos de los propietarios, es decir, y los derechos de propiedad, y se están reduciendo, alegan muchos, las responsabilidades que no se tiene en consideración lo que son los intereses sociales, ambientales o culturales respecto a esta propiedad. Cuando uno lee esto, bueno, y si comienza a leer lo que es la teoría económica clásica, principalmente marxista, diría yo, ¿ya? Existe una poca consideración a los valores de uso, sí, hay mucha consideración a los valores de cambio, ¿ya? Respecto del ejercicio de los derechos de propiedad, ¿ya? Que se da, insisto, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural. Entonces, el valor del suelo, el valor de una propiedad, es un valor fundamentalmente económico y que está determinado fundamentalmente por los intereses del dueño. Y cuando tenemos algún tipo de disputa desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la construcción de ciudad, bajo la idea de una planificación, muchos alegan que prima el laissez-faire, es decir, prima el derecho de propiedad por sobre la función social que podría tener una propiedad, ¿ya? Este enfoque del laissez-faire en el desarrollo del suelo, en la construcción de ciudades, en América Latina se caracteriza principalmente por la producción de áreas de segregación, entre otras materias, ¿ya? Aquí hay esto lo tomé de Francisco Sabatini, que es una persona que es un arquitecto que trabaja en la Universidad Católica, que tiene mucha experiencia en lo que tiene que ver con el tema de la segregación espacial o segregación urbana espacial, donde nos muestra los niveles socioeconómicos de áreas internas y límites comunales, un trabajo que hizo en el año 2000, ¿ya? Y donde uno ve, en el caso del Plano de Santiago, hacia dónde tienden a concentrarse, ¿ya?, los mayores niveles socioeconómicos desde el punto de vista de cualquier tipo de clasificación que nosotros hagamos respecto a la riqueza, o mayor o menor riqueza de las personas. En este caso me imagino que es la típica clasificación ABC1, C1, C2, C3, en fin, hasta la E. Y eso tiene una directa relación con el tema de cómo se comportan las ciudades. Si yo lo analizo, por ejemplo, desde el punto de vista del tema de los climas urbanos. Esta imagen la tomé de una exposición que hizo el profesor Hugo Romero, que está el peladito que está ahí a la izquierda de la imagen, que hizo para una universidad brasileña, donde tuvo el tiempo de ver, y donde él establecen desde el punto de vista del clima urbano, ¿ya? Toma algunas temperaturas superficiales en el plano de la izquierda, ¿ya? Y después toma el tema de la amplitud de las temperaturas en el contexto de los climas urbanos, y después él hace unas asociaciones
muy interesante respecto del tema del COVID-19. ¿Ya? Se señala aquí por ejemplo, si nosotros vemos la imagen de la izquierda, la que está en más tonos un poquito más celestes y azules incluso, ¿ya? La temperatura superficial del verano en el contexto de climas urbanos, ¿ya? Claro, es mucho más beneficiosa o menos calurosa si nosotros miramos ya lo que son las comunas del sector nororiente de Santiago principalmente, ¿ya? Y tenemos y eso tiene una razón, y eso se explica fundamentalmente por la existencia de áreas verdes, ¿ya? Que es cuestión que coincide también con el tema de la distribución socioeconómica o de las comunas o la división socioeconómica en las distintas comunas, ¿ya? Él hace una comparación con estas temperaturas. Él lo que hace después establece algún tipo de relaciones y de correlaciones con el tema del COVID-19, ¿ya? Y ahí no traje las imágenes, pero bueno, se muestra efectivamente en el caso del COVID, cómo el COVID entra por la comuna de Vitacura en el tema en el verano, y que después por razones, ¿ya? Principalmente socioeconómicas, ya la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes, ¿ya? Se traspasa. El principio era Vitacura, o sea, el COVID-19 entró por Vitacura, pero el COVID-19 después ya no estaba, las mayores tasas de incidencia no estaban en Vitacura, sino que se habían desplazado todo el resto de Santiago, y por lo tanto una tasa de incidencia mucho menor que coinciden plenamente con esta dimensión socioeconómica espacial que tiene la ciudad de Santiago desde el punto de vista del urbanismo. Expresiones del Lesafer. Yo creo que una de las más dramáticas son los quietos verticales, que saqué esta foto de internet. Esto es la comuna de Estación Central. Estación Central, sí, justamente. Y creo que es una expresión bastante concreta de lo que es el laissez-faire, a pesar de la existencia de algunos instrumentos de planificación territorial que permiten que se construyan este tipo de edificios al interior. Esa es la ciudad que nosotros hemos creado, producto, a mi entender, y dándole plena justificación a lo que dijeron estos profesores anteriormente, del asunto del laissez-faire respecto del laissez-faire, ¿ya? O la primacía de la propiedad privada o el hacer como dueño y señor, ¿ya? En detrimento de lo que es construir ciudad. Tomo dos ejemplos de la intervención del Estado en cuanto al derecho administrativo, dos leyes aprobadas hace un poco tiempo atrás. La primera, ambas son del 2018, si es que mal no recuerdo, ¿ya? Y una es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo que habla sobre la transparencia del mercado del suelo y el impuesto al aumento del valor por la ampliación del límite urbano, ¿ya? Creo que fue un adelanto sin lugar a duda, porque el hecho de ser propietario de un terreno colindante al límite urbano, que después se incorpora al límite urbano, o sea, se transforma en propiedad urbana, la plusvalía que genera ese emplazamiento y esa ubicación, ¿ya? Genera un mucho mayor valor del suelo, ante que una decisión, ¿ya? del Estado, de la ciudad, que amplía un límite urbano y hace mucho más rico una persona, ¿ya? Solamente por el hecho de haber tenido esta propiedad circundante. Y la otra es la que establece el sistema de aportes al espacio público, ¿ya? Que también creo que, si mal no recuerdo, el año 2018, donde se establecen algunas condicionantes para el hecho de construir ciudad. Ha pasado poco tiempo, tiene que pasar muchas cosas. Esto es el 2018, el 2019 estuvimos en estallido social, el 2020 estuvimos todos encuevados. Por lo tanto, había que hacer investigaciones respecto a cómo ha sido el ejercicio de la propiedad o de la construcción de ciudad en estos años, para sacar cuentas, a ver cuánto, ¿ya? En cuanto este derecho administrativo, ¿ya? O esta intervención del Estado, ¿ya? Ha sido positivo para el desarrollo de la ciudad. ¿Hacia dónde apuntar? Bueno, sin lugar a dudas creo que hay que apuntar a lo que es una política, en primer lugar, de integración social. Sé que nosotros queremos construir una ciudad mucho más integrada y mucho menos segregada. Cuando hablamos de segregación espacial, no pensemos solamente, como lo ejemplifiqué yo, en lo que tiene que ver con la distribución socioeconómica, ¿ya? O hacia dónde tienden a juntarse las personas de los determinados ingresos socioeconómicos, sino que también cuando hablamos de segregación espacial, ¿ya? También hablemos de los mismos barrios, por ejemplo, con la construcción de la carretera panamericana, en lo que es la parte de la salida sur de Santiago, donde yo tengo perfectamente una ciudad a un lado de la carretera y otra ciudad al lado de la 5 Sur, ¿ya? Siendo ambas tal vez de los mismos niveles socioeconómicos, ¿ya? Pero tengo dos ciudades distintas, ¿ya? Porque tengo un mismo barrio que puede haber sido partido por la mitad, y eso crea segregación.
¿Hacia dónde debería apuntar, a mi entender, la política de integración social? A ver, este va a ser el tema de la constituyente, sin lugar a dudas. O sea, aquí hay muchas ONG, hay muchos abogados, hay muchos ambientalistas que están, que lo han propuesto, o por lo menos yo he podido escuchar de muchos candidatos varias cosas al respecto de lo que tiene que ver con las políticas de integración social como un requisito fundamental. En segundo lugar, me queda un poquito de tiempo todavía, ¿no? Sí. Un minuto. Uno. Y en segundo lugar, yo hablaría de lo que es el accionar político del Estado. Y aquí en esta materia entro y lo toco así muy a la pasadita. eh, eh, y yo creo que esto ha sido ampliamente discutido en el país y sobre todo yo creo que la administración pasada, porque me tocó ser parte de ello, esto fue una discusión muy que tuvo el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, ¿ya? Hubo mucha discusión al respecto y hubo mucha propuesta al respecto, pero no sé qué habrá pasado con ello, pero lo que tiene que ver con construir ciudad más amigable, con construir ciudad de acuerdo con determinados estatutos, con el construir ciudad, con el concepto político, social y ambiental de lo que es el derecho a la ciudad, ya puesto por algunos urbanistas, que se ha llevado a la práctica en Brasil con el Estatuto de las Ciudades o que se pudo haber llevado a cabo en Colombia, son cosas que se van a tener que discutir necesariamente porque el derecho a la ciudad, o sea, ya cuando Henry Lefebvre ya dijo, le puso la rúbrica a su idea política, económica y social de lo que es el derecho a la ciudad, es un tema que ha sido recurrente y yo creo que fue conversado muchas veces en ello. Y finalmente está la política de inserción de las comunidades, es decir, el tema de los barrios, ¿ya? El tema de los barrios, o sea, ahora, el tema de la construcción es ampliamente tratado, requiere, sin lugar a dudas, y tú lo ves constantemente, Adrián, en el caso de la experiencia de usted, construir redes sociales, fortalecer y entregar mecanismos, pero eso implica entregar mecanismos de poder a las personas, a las comunidades en los barrios, ¿ya? Pero ¿cómo? O sea, no solamente no nos podemos conformar solamente con la ley de participación, con la 20.500, que te acuerdas que fue discutida en la sesión pasada, Adrián, ¿ya? Así es. Salió el tema de la 20.500 que tiene que ver con la participación ciudadana, pero una participación ciudadana que no tiene, que no amarra, que no engancha, que no es parte del proceso de toma de decisiones. Sin lugar a dudas, hay que ampliar la compenetración de las personas. No se puede dejar solamente la participación ciudadana al contexto que está dado por lo que a ellos son consultados en la construcción de los planes reguladores comunales, como dice la Ley General de Urbanismo y Construcciones, o como lo dice la ley, la 20.500, sino que tiene que ser distinto, tendría que haber unas leyes de participación ciudadana un tanto distinto, ¿ya? Y eso en relación fundamentalmente, también lo último, y aquí ya paro, tiene que ver con justamente las amenazas que tú señalas de esos edificios que tú tienes al lado de nuestra zona típica que tuve el placer de conocer junto contigo y con la gente que trabaja contigo. Claro, uno ve el edificio ahí y ve el desafer desatado, ¿no? Eso para comenzar, Adrián, por favor. Muchas Ok. gracias. Muchas gracias, Álvaro. Apenas saques la presentación, Sí, listo, perfecto. lo saqué. Bien, tenemos ahí una aproximación interesante. Le dejaron ahí la pelota picando al doctor Carlos Muñoz Parra, quien va a ser nuestro segundo expositor. Estimado Carlos, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, primero algunas cosas para generar ciertas asertividades de un pequeño error que mencionó mi amigo Adrián. Yo no soy el director de la Escuela de Arquitectura de Lusach, por si acaso, yo soy coordinador de título de la escuela, pero soy académico, ¿no? Mi director es otra persona que respeto y estimo mucho, así que no me estoy usurpando ningún poder por si acaso. Ok. Y lo otro, yo, si bien hago clases de posgrado también en la Chile, aunque yo me dedico 100% a la USACH,
yo me titulé en la Católica, entre paréntesis. He jugado en varias partes, digamos. Me titulé en la Católica, trabajo en los H, estaba en la Chile, así que no, soy de amplio criterio y tengo Amplio criterio, Nos eso parece sí. muy bien, Open Mind. así que eso les quería comentar. Si me autoriza, don Adrián, aunque me haya dicho que no, ya que vi a mi colega que recreó un poco con alguna imagen, yo tengo también algunas imágenes que Sí, podría por compartir con supuesto. Sí, ustedes, ¿les parece? adelante. De tal manera que podamos por lo menos hacer menos latera hablar aquí simplemente a la pantallita negra y todo el cuento. No sé si me ven, voy a tratar de ampliar esto para que lo veamos más a grandecito, digamos. Ahí se ve Si es que perfecto. me, si es que me responde el Ahí lente que se tengo. ve perfecto. Sí, es que quiero ahora dejarlo como pantalla completa. Ok. Estoy luchando con la ruedita que está ahí. Sí. Bueno, mientras eso se arma, digamos, lo más importante es que, bueno, me digo, Adrián, que habláramos un poquito. Ahí se ve algo, ¿no es cierto? Sí, sí, se ve muy bien. ¿Pero se ve dos imágenes o se ve una? Eso es lo que quiero. Se ven, es que es la típica presentación de este tipo de PowerPoint, así que no te preocupes. Es así. Que ahí la puedo. Espérate. A ver si. Ahí está mejor. Ahí Ahí, está. ahí, ahí sí, Ahí ahí sí, está. sí. Perfecto. Ok, ya. Bueno, partimos con esa imagen ahí que un poco va a recrear el tema, digamos, que tiene que ver con lo que pasa habitualmente y lo que queremos, es como la mirada idílica, digamos, una ciudad con energías renovables, con huertos urbanos, con mucha gente paseando, repartiéndose por los espacios públicos, etcétera, digamos, que eso es bien interesante en términos de la mirada con perspectiva positiva, ¿ya? El tema que nosotros tenemos aquí en consideración es que para hablar en la ciudad y el espacio urbano, hablamos del hábitat, el medio ambiente y el desarrollo sustentable, tenemos que llegar a un punto bien claro. Digamos, aquí vemos una imagen así, vemos trenes, o sea, a ver, tranvías eléctricos, buses eléctricos, pocos autos, mucha bicicleta, mucha ciclovía, muy buen espacio, ojo, muy buen espacio público y muy buena densidad habitacional, porque no es excesivo, no son los guetos urbanos, esas cosas. Esto es como una imagen idílica. Pero ¿por qué parte esto? Por un cuento que tiene que ver mucho con este trío que nos interesa sobremanera, digamos. Que para que algo sea sustentable, está amarrado en tres patitas, que son lo ecológico, lo social y lo económico, digamos. Y en la medida que se van conjugando, estas pueden ser viables, soportables, equitativos, pero lo que nos interesa es que sea sostenible. Entonces, para que sea sostenible algo, tenemos que llegar a un acuerdo de la búsqueda del bien común, no el bien de uno en particular, sino que el bien integrado de todos. Entonces, en la escala de lo que es la planificación, tenemos varios aspectos. Aquí se habla del territorio, porque el territorio de lo que se habla, por lo que planteó Adrián, es más bien de la localidad del barrio. Pero él también acá en el tema de la planificación urbana, como bien se ha planteado acá, tiene escalas, digamos, de planificación. Una que es de carácter indicativo, que es la nacional, que están las políticas de desarrollo urbano. Luego vienen los planes regionales de desarrollo urbano, que no son ni más ni menos que llevar a un plano las estrategias de desarrollo regional, donde se ven las vocaciones y todas las capacidades que tiene cada región para poder desarrollarse, y que van a ser las bases de los instrumentos que ya son normativos, ¿ya? Y los instrumentos que tenemos que hacerles caso sí o sí. Y esos instrumentos normativos se denominan aquí en Chile instrumentos de planificación territorial, lo cual es una gran mentira porque solamente planifican las zonas urbanas del país, que no son más del 2 al 3%. Y el 97% restante está más o menos entre 17 articulados legales dependientes de muchos ministerios y reparticiones, lo cual nos deja en una carencia respecto a una columna vertebral que regule el uso del territorio. Y me dicen, profe, ¿por qué habla usted de esto? Justamente porque también el tema urbano siempre tiene ese problema, que cuando tenemos dos comunas cercanas, por ejemplo, Coquimbo con La Serena, El Maule con Talca, Rancagua con Machalí, bueno, varias que no se juntan, que están casi juntas o no se juntan. No es lo mismo que las de la región metropolitana que están todas pegadas, y quizás no, es otro tema. Son las que están a un lado. Que quedan espacios intersticiales que hay que verlos cómo se regulan. Entonces ahí entran otros instrumentos que tienen que meterse en la zona no urbana, y vienen los instrumentos de planificación que se denominan intercomunales para poder regular esas zonas. Bueno, esto es súper interesante porque todo parte desde la perspectiva, como les decía al principio, de la búsqueda del bien común. Si nosotros partimos desde lo macro, digamos, que es lo indicativo, que es la política nacional, los planes regionales de desarrollo urbano, y luego nos vamos a los instrumentos menores, pero que son los normativos, y no lo hacemos de acuerdo a los requerimientos de la comunidad específicamente, vamos a estar mal, ¿ya? Vamos a partir por un concepto.
Cuando ustedes les nombran una ciudad, ¿qué es lo primero que recuerdan? Yo les digo Venecia, y van a decir, ¿y de qué se recuerdan de Venecia? De los canales seguramente, no sé. ¿Y los canales qué son? Espacio público. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque cuando uno recuerda un lugar, se mueve en esos lugares, normalmente el espacio público es el que le da carácter a la ciudad, el que la identifica y nos hace empoderarnos de ella y apoderarnos de la imagen que nos queda en la retina, ¿ya? ¿Y por qué les menciono esto? Porque a la medida que existe espacio público, existe la ciudad, ¿ya? Si no hubiera espacio público sería otra cosa, sería un resort, sería un centro comercial, privado, o otra cosa, pero no una ciudad. ¿Por qué menciono esto? Porque la conjugación de una buena ciudad parte del diseño de un espacio público apropiado. Ya ven ustedes que muchas cosas que se han hablado en la calidad de vida de las comunas, efectivamente, actualmente, por ejemplo, en la región metropolitana, y particularmente en lo que ocurre con el instrumento de planificación mayor que tiene la región metropolitana, que el Plan Regulador Metropolitano 100, el PRMS 100, es la escasez de espacio público en las comunas más vulnerables, justamente. Y esto incide en la baja de la calidad de vida de las personas en esas comunas, ¿ya? Tenemos un caso bien como de imagen representativa, digamos. Tenemos la Alameda, con la calle que sigue hacia arriba, que es Providencia Boquindo, digamos, que en la misma avenida tenemos dos comunas que tienen la misma población, ¿ya? Están en la misma calle, tienen casi la misma superficie, pero tienen diferencias abismales, que es Providencia y Estación Central, que se mencionó recién acá, ¿ya? Providencia tiene sobre 18 metros cuadrados por habitante de espacio público. En cambio, Estación Central tiene solamente 2 metros cuadrados por habitante de espacio público. Eso ya no, nos marca una imagen compleja. ¿Y qué pasa más? Que no respetamos, por ejemplo, cosas que se van planteando dentro de instrumentos de planificación, que son las zonas de riesgo. ¿Ya? Y aquí vemos ejemplos, cuando vienen los tsunamis y todos construyeron sobre las zonas que eran indicadas de riesgo. Cuando han habido aluviones y se construyeron las zonas que eran indicadas como zonas aluviales. Y etcétera. Y además porque Chile, lo normal es que haya desastre. Lo anormal es que no lo haya, porque siempre lo estamos teniendo. ¿Por qué indico esto? Porque estos instrumentos, si no consideran este tipo de consideraciones, vamos a tener esto más a menudo de lo que quisiéramos. Y esto otro, cuando tenemos el tema del transporte público en la ciudad, ¿ya? Estamos buscando cómo conectar la ciudad, cómo hacerla vivible, cómo considerar los aspectos fundamentales de lo económico, lo social y lo medioambiental. ¿Y quién no ha vivido esta situación? ¿Ya? Ahora imagínense, esto en situación de pandemia sería una locura, digamos, ¿no? Pero es lo que tenemos. Tenemos la contaminación del aire, tenemos la contaminación del agua. Afortunadamente en el río Mapocho ya hace algunos años se generó un sistema que cortó el ingreso de agua servida al río Mapocho, que ahora se ve muy poquita agua, pero por lo menos es agua que trae tierra, no trae en materias de cloaca, digamos. Entonces, eso ya ayuda bastante, pero normalmente las aguas en las zonas urbanas llegan contaminadas. Y el tema este es muy complejo, que es el manejo de los desechos sólidos, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer con esto? Y esto, ustedes lo saben perfectamente bien, que nosotros estamos generando prácticamente a la semana 1 kilo de basura per cápita, ¿ya? El cambio es necesario, y aquí es donde viene. Los instrumentos de planificación, ¿por qué existen? Partamos de ahí. Porque el bien común no es una cuestión natural, es una toma de conciencia del respeto por los demás, ¿ya? Entonces, cuando han habido épocas de nuestra historia, no muy claro, digamos, en lo que ha pasado en este país, donde algunos consideraron que la tierra no era un bien escaso y que se podía dejar en manos solamente de los inmobiliarios y no de los planificadores, tuvieron que retroceder. Inmediatamente se dieron cuenta que eso era imposible, porque el mercado no tiene Dios ni ley. El mercado es mercado, lo único que le interesa es ser rentable. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es que el Estado, para disgusto de algunos, pero para beneficio del bien común, tiene que regular el uso del suelo. Y ahí es donde vienen estos instrumentos que tienen que regularnos de lo grande hasta lo más pequeño. Y el cambio necesario que tienen que considerar estos instrumentos, esto está, como lo ven acá, está en portugués en todo caso, pero básicamente es que el centro urbano o la ciudad en general de cualquier parte de los países contemporáneamente, no los que ya han tomado algunas medidas respecto a estas situaciones de camino a la sostenibilidad, es que entre una gran cantidad de insumos, energía, producto, agua potable, etcétera, etcétera, y la ciudad es una máquina trituradora de todo esto, y elimina una cantidad enorme de fecales, de residuos sólidos y de CO2 contaminando el aire. Impresionante. Bueno, el cambio radical y el cambio necesario que hay que hacer en estos instrumentos que tiene que ver que sea una ciudad que ingrese en pocos sistemas
de flujo de recursos, poca agua limpia en términos de agua potable, pocos insumos para gastar, y que la ciudad sea capaz de reciclar muchas cosas, reutilizar, ¿ya? Y que los residuos obviamente disminuyan. Bueno, esto es una ciudad a la que aspiramos, ¿ya? Y tenemos que construirlo a partir de lo que tenemos, ¿ya? Hay varias teorías y ciudades teóricas, digamos, que se plantean como ciudades sustentables, pero lo que tenemos que hacer, y tenemos que ser realistas, tenemos que reconstruir lo que tenemos, ¿ya? Esta es una ciudad que tomé una foto que ganó un premio hace algunos años atrás, como la ciudad más sustentable en Europa, digamos, que era una ciudad antigua, ¿ya? Y que simplemente mejoraron las condiciones que tenía para poderla convertir en una ciudad amable, con una buena densidad, con excelentes espacios públicos, con conciencia ciudadana y preocupación por el bien común, que es lo que nos ocupa. Bueno, y hacia ahí tenemos que ir, porque tenemos que tener una perspectiva global. No es una perspectiva autorreferida y que nos miramos el ombligo así nomás y solucionamos nuestro problema. Es un problema de todos. Por eso es del bien común. Y ahí avanza. Cuando nos preocupamos de lo global, que es el territorio gigante, nos vamos al tamaño medio, ya que es la comuna, digamos, de lo que está hablando ya a nivel de país. Y después nos vamos al territorio del barrio, es donde tenemos que construir las sutilezas que manejan la calidad de vida de las personas. Lamentablemente, ahí hay un tema que tiene que ver con lo social y lo político relacionado con la sostenibilidad. La capacidad de respuesta, de empoderamiento en términos de las decisiones que tienen los barrios, en este minuto, con las normativas de la participación ciudadana, es bastante escuálida, ¿ya? Hubo un minuto que tuvimos una participación barrial súper importante, cuando la ley de junta de vecinos era un valor grandioso, digamos, en términos de que estaba la junta de vecinos, que eran las que planificaban las decisiones del territorio barrial hacia el territorio comunal y hacia el territorio de la región. Y teníamos concejales que eran de la comuna, alcaldes que eran de la comuna, directivas que eran de la comuna, porque era gente que se generaba ahí mismo a partir de lo que había. Ahora eso es muy raro que ocurra, digamos, ¿ya? Y generalmente los candidatos vienen de otra parte, digamos, y esto se va organizando de otra manera. Entonces, esto tenemos que pensarlo de que también va asociado el sistema de ordenamiento desde la perspectiva del manejo de la gobernanza de lo que son los territorios, además de los instrumentos de planificación que tienen que estar basados en la búsqueda del bien común. Y estas como recomendaciones, digamos, finales, digamos, ganar espacio hasta donde no lo hay, como se ha hecho en nuestras partes. No sé si ustedes han escuchado hablar del Skyline que hay en Nueva York, que era una antigua línea del tren, del metro, que se convirtió en un parque lineal, por ejemplo, ¿ya? Bueno, y muchas cosas más así. Bueno, algunos de esto ya es una exageración un poco, pero verde hasta donde no las tenemos, ¿no? Para poder ir absorbiendo el CO2 y convertirlo en oxígeno, activar los espacios vacíos, digamos. Ahora se está haciendo aquí, lamentablemente la pandemia nos ha inhibido mucho este desarrollo que se habían hecho con estas plazas de bolsillo, donde eran espacios que estaban abandonados, digamos, que se había autorización a los propietarios, sean públicos o privados, para desarrollar actividades en beneficio de la comunidad y que iban mejorando de alguna manera el día a día de las personas. Y así es como se ha ido a generar preeminencias del peatón por sobre el vehículo, que fue en algún minuto lo preeminente, digamos, cuando hablábamos de el CIAM, que era el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, que el gran ícono era Le Corbusier, que gran arquitecto pero urbanista, que tuvo algunas miradas muy del tablero de dibujo, como decimos nosotros, o muy desde el computador, como serían ahora, desde la máquina de dibujo a través del ArchiCAD o el AutoCAD, pero nos hicieron cosas cercanas a la gente. Y el ejemplo más gráfico que tenemos aquí en la región es el caso de Brasilia, que si no sé si ustedes han estado en Brasilia, pero es una ciudad no hecha para las personas, es una ciudad hecha para la imagen, ¿ya? Pero necesitamos ciudades para la gente. Y esto él lo decía hace muchos años, o en los años 60, una periodista norteamericana que se llama Jane Jacobs, que atacaba a los arquitectos, pero con justa razón de ese grupo de la arquitectura moderna, porque decía que los arquitectos estaban diseñando para los arquitectos y no para las personas. Entonces, la base de esto es que tenemos que trabajar con y para las personas, ponernos en los zapatos de la gente. Entonces, todo esto que les he comentado yo, parte de eso, de la mirada colectiva, de reutilizar, de priorizar el transporte, buscar la ciudad, porque eso es lo que nos anima en el tema del cambio climático, que en definitiva va en desmedro de la calidad de vida de nosotros. Intentémoslo, no cuesta nada. Que no sea esto casualidad, digamos, que de repente cerremos algunas calles y practiquemos algún deporte y andemos en bicicleta y en patines, sino que sea ya una práctica cotidiana. Y hagamos entonces la sustentabilidad algo habitual en la mirada que tenemos desde el barrio,
desde la comuna y desde la región. Eso es lo que quería comentar brevemente, digamos, en este tema. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Bien, mientras tenemos dos miradas bien potentes del tema que nos convoca. Yo no me asusto mucho, y esto es una aclaración para los expositores, por la cantidad de personas que nos acompañan, porque en general los que nos acompañan son líderes de opinión en sus respectivos territorios. De hecho, tenemos dos representantes acá del colegio que queda cerca nuestro, que es el ex REAR, actualmente Liceo Doctora Eloísa Díaz, que además participan del Comité de Medio Ambiente, ¿ah? Y que están haciendo los trámites para ser reconocidos como el Comité Sustentable en su primera fase por 2 años, y que esperan que nosotros como vecinos nos acoplemos a esa iniciativa. En consecuencia, el concepto de sustentabilidad que se está tratando acá está cayendo en terreno fértil. Yo quisiera, nos quedan 10 minutos, normalmente nuestras reuniones duran 1 hora, intentamos ser eh, puntuales al comienzo y al término, y me gustaría a ustedes dejarlo haciendo preguntas, no sé si a través del chat o si son breves, hacerlo directamente a alguno de los panelistas. Ofrezco la palabra. No es necesario que se agolpen, ¿ah? Aquí todos tenemos espacio. Profe, ¿me permite? Muy bien, le voy a dar la palabra a don Claudio Arias Salas. Don Claudio, adelante. Yo soy director de seguridad de la comuna de Colina, y la verdad que hay muchas cosas que me han llamado muchísimo la atención del sistema municipal y cómo funciona. Yo creo mucho, así como dijo Carlos Muñoz, en la consistencia que tenía la Junta de Vecinos en la construcción de las ciudades y especialmente de los barrios. Yo tengo la grata posibilidad de juntarme con ellos casi todo el día y a cada momento. Pero hoy día la preocupación de ellos, más que la construcción de barrios, va como por otro ámbito. Va por el ámbito de la tranquilidad, de la seguridad, de la estabilidad, no del barrio, sino que de su propia vida, su propia existencia. Como se enfocaba un poco el tema barrial y se transformaba en una situación distinta. Yo soy convencido de que la Junta de Vecinos son una muy buena forma de organización comunitaria y que permite hacer muchos cambios. Pero ha perdido el objetivo. Y me da la impresión, es un comentario, y el otro más corto es el tema de cómo es posible que todavía existan ciudades o pueblos que no cuenten, por ejemplo, con el plano regulador, existiendo toda la legislación que existe y con todas las sustentabilidades posibles que todos queremos que existan. Hasta ahí nomás, para no dejarla más larga. Gracias. Ok. Ahí, Carlos. Ya, mira, en realidad esto es más bien como a modo de comentario, porque efectivamente lo lamentable justo que se mencionó acá por parte de mi colega que expuso previamente, el tema de Estación Central, que Estación Central, siendo la comuna, que no regulaba en su minuto oportuno, de esto que estamos viendo en esos famosos guetos verticales que se muestran en la foto de acá. Bueno, eso de ahí yo creo que, no creo, o sea, estoy convencido, estoy tratando de ser políticamente correcto, pero la verdad es que es responsabilidad de cada comuna y que tiene que hacerse cargo del cuidado del bien común. Entonces, yo me consta, porque yo sé que pasó eso, digamos, en esta vivienda a través de la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, no solamente el tema de autoridades, sino varios alcaldes de esta comuna tenían que actualizar instrumentos hacerse ello, y el municipio
como vio que era muy jugoso esto de cobrar los impuestos territoriales y de los permisos de edificación, bueno, decían, bueno, y pasó lo que está pasando. Digamos. Que en estricto rigor es una aplicación de la norma genérica, que es la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que ella sirve para complementar los instrumentos de planificación, pero no ocuparla como el instrumento único para hacer toda una regulación de una comuna, porque es muy genérica. Y eso lo vemos en los resultados, digamos. No se preocupa de la calidad de vida de las personas, entonces se permiten densidades enormes, y yo lo que les dije antes, digamos, sin capacidad de planificar espacios públicos coherentes con esas grandes concentraciones de población. Entonces, por ejemplo, a propósito de esto, cuando hay una planificación, cuando existen y son responsables los municipios, y el Ministerio de la Vivienda tiene que ir supletoriamente también en algunas comunas que no tienen los recursos necesarios para hacerlo, tienen que contar con el instrumento. Y pasan ejemplos que siempre me lo representan, y por eso lo menciono. El caso de Nueva York, digamos, que uno siempre tiene la imagen de la gran manzana de Nueva York, llena de edificios y concentrados. Pero ojo, fíjense que Nueva York, con todo lo que tiene, ha ido ganando espacio para el sector público, para el público en general, no para el vehículo, desde algunas intervenciones que se han ido haciendo hace como 10 años atrás, ¿ya? Con planificadores urbanos súper interesantes que han contratado incluso en el extranjero. De hecho, fue Jan Gehl, que es un arquitecto especializado en espacio público, junto con su esposa, que es antropóloga, y tienen la mirada de la calidad de vida de la ciudad a partir del espacio público. Y ellos son de Dinamarca y fueron allá y empezaron a eliminar algunas vías que al principio se alteraron los neoyorquinos, digamos, que eran solamente para vehículos y ahora pasaron a ser para los peatones y bicicletas, y la ciudad ha cambiado dramáticamente. Y lo otro que hicieron los planificadores con este cambio fue un cambio en la normativa siguiente, que por cada sesión que tenía un privado cuando construía un edificio, aunque se lo permitiera la normativa llegar a cierta altura, que se diera espacio público para generar en la planta baja un espacio que se sumara al lugar de desplazamiento dentro de la ciudad, le podían permitir un aumento de metros cuadrados, por lo tanto más altura. Entonces fue al final una combinación donde el tipo le convenía, pero entregaba más espacio público y la ciudad se convertía, porque se retranqueaba el edificio, permitía el aislamiento, la ventilación y un mayor uso del espacio público. Pero eso es planificación, eso no es gratis. Eso no es porque a alguien se le ocurrió y de buena gente. Le insisto, en el tema del negocio inmobiliario no hay buena gente, es rentabilidad pura. Entonces hay que marcar las reglas del juego. Y él va a tratar de rentabilizar dentro de la regla del juego. Y por eso menciono el ejemplo de Nueva York, simplemente como un ejemplo que puede ser aplicable en todas partes. Perfecto. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta, algún comentario a nuestro panelista? Adrián, ¿me permite? Pero por supuesto, Álvaro, adelante. A raíz de lo que está señalando Carlos, efectivamente yo creo que yo no creo que los dueños del suelo y las propiedades tienen el derecho automático a las ganancias ya que les pueda resultar por el escaso planeamiento y desarrollo urbano actual. O sea, eso yo no, porque si no, no estamos construyendo ciudades. O sea, lo que estamos construyendo es otra cosa, justamente la anticiudad. Sigo pensando en el tema del desafer. Yo, a raíz de lo que dijo el Carlos, mucho tiene que ver con la existencia de los instrumentos de planificación territorial, y los instrumentos de planificación territorial efectivamente tienen que existir. Y otra cosa también que tiene que ir en conjunto con ello, o sea, instrumento de planificación territorial en primer lugar. En segundo lugar, lo que es ya la gestión, ya la forma como tendría en este caso el dirigente comunal para entenderse con sus vecinos. Y en tercer lugar, ya está la propia acción de los vecinos organizados. ¿Ya? Me recuerdo perfectamente que cuando el alcalde de Vitacura ya estaba pensando en subir ya la edificación en lo que era la primera línea que daba con las determinadas calles, hubo una consulta ciudadana, y esa consulta ciudadana no se produjo, se produjo porque hubo un movimiento de las personas, ¿ya? Justamente para que se hiciera una consulta ciudadana. Se hizo la consulta ciudadana y se acabó el negocio. O sea, aquí, entonces, lo que sucedió, y digo aquí porque ahora estoy viviendo aquí, ¿ya? Estoy viviendo en Vitacura, ¿ya? Entonces lo que sucedió es que se produjo esa consulta ciudadana y justamente, claro, y el desafer no funcionó ni llanamente. Y lo que hay es una comuna que es más agradable de vivir, porque tú no tienes la Ciudad Yupi al lado de donde tú estás en este momento
actualmente viviendo. Yo creo que son esas tres cosas: el instrumento, primero, el instrumento; dos, la autoridad política; y tercero, los ciudadanos organizados e informados. Eso, estimado. Muchas gracias. Le doy la palabra a la señora Marcela, que también tiene estudios de arquitectura y seguramente su mirada de ciudadana informada acá en la comuna. Marcela. A ver, yo quería hacer dos preguntas. Es que ayer estuvimos viendo un reportaje en la televisión, eh, por eso que quiero a ver si Álvaro responde las dudas, que nos quedamos con hartas dudas nosotros, ¿ah? Sobre los terrenos, sobre cuando uno va al Cajón del Maipo. Yo me acuerdo cuando iba con los cabros chicos, uno se paraba en cualquier parte, se metía, sacaba su canastito de picnic y se iba al río, se mojaban las patitas, estaban toda la tarde ahí, jugábamos entre las rocas y después nos íbamos. Pasaron unos añitos, oye, no muchos, resulta que íbamos para ese lado y no había pero ni un solo lugar donde meterse con los cabros si no era pagando. Y ahora es peor, o sea, ya no se puede parar en ninguna parte. Y hablaban, mostraban un lugar que había que pasar por un terreno privado, que obviamente no se podía pasar, para poder llegar al cerro que es público. Pero nos preguntamos nosotros acá conversando, ¿eso no debería ser igual que en la playa y que hubieran paso de servidumbre, por ejemplo, para dejar entrar, que pasaran los ciclistas, o la gente que quiere caminar, o qué sé yo? Porque realmente no se puede pasar. No había que llevar un permiso del ministerio de no sé dónde y llenar así unos formularios en ese lugar privado. Esa es la pregunta, Marcelita. Entonces, esa es mi pregunta. Yo digo, ¿eso es realmente permisible? ¿Es así? ¿O ellos por obligación tienen que tener un paso de servidumbre para que la gente pueda tener acceso a los cerros o a cualquier lugar donde quiera llegar y que estén antes de eso estos lugares que son particulares? Álvaro. Mira, a ver, yo fui jefe de la división del catastro del Ministerio de Bienes Nacionales, ¿ya? El 50% del territorio en Chile es de propiedad fiscal. Chile tiene 75.600.000 hectáreas, la mitad de eso es fiscal. Sin embargo, esta de la propiedad fiscal. Te quedaste pegado, Cuando Álvaro, la cordillera de los Andes, aquí en la región metropolitana, cuando uno mira la cordillera de los Andes en la región metropolitana, todo eso que tú ves es privado, excepto 2 o 3 cosas que son fiscales, y una está, de acuerdo a lo que dice, está detrás de una propiedad que de AESGENER, ¿ya? Y por lo tanto hay que pedir una autorización en el Ministerio de Bienes Nacionales para que tú puedas ir a esa propiedad que es fiscal, que está detrás de esa propiedad privada, ¿ya? Esa es nuestra realidad. O sea, estas montañas que nosotros miramos aquí en la región metropolitana son todas privadas, salvo algunos pedacitos que son de propiedad estatal y algunos que son de propiedad de las municipalidades que también tienen patrimonio propio. ¿Cómo paso yo? ¿Ya? ¿Cómo paso yo a través de una propiedad privada para llegar a otro predio? Bueno, solamente lo único que tengo es una servidumbre, ¿ya? Y la servidumbre o la obtengo yo o por la buena voluntad del dueño o me la tengo que agenciar judicialmente, ¿ya? Ciudadano organizado, no queda otro. Ciudadano organizado. No, organizado. Es el super punto. Mira, yo creo que acá, y por eso les agradecemos la gentileza de haber compartido con nosotros hoy día, y era nuestro interés de compartir este tema, porque nosotros entendemos que
hay muchas cosas que no dependen hoy día de los gobiernos locales porque hay ciertas leyes de mercado que los exceden. Y normalmente uno, ¿a quién le echa la culpa? Al que tiene más cerca. Y sobre todo en épocas electorales, empiezan a decir, oye, pero ¿cómo de que está este Sí, sí. alcalde aquí han subido no sé cuántos edificios? Nosotros, yo personalmente creo que nos están estrangulando la inmobiliaria por el norte, desde Hipódromo Chile, y por el sur, cerca de Besanilla. Ese cuadrante tiene dos jardines o dos parques o plazas interiores de cerca de 5.000 metros cuadrados cada una, porque así fueron diseñadas por un señor Karl Brunner, que era un gran arquitecto y urbanista de origen austríaco, que ideó hacia los años 30 del siglo pasado, primero desde el MOP y después desde la Municipalidad de Santiago, porque nosotros éramos parte de la Municipalidad de Santiago, ideó este tipo de ciudad con una visión absolutamente europea. Nosotros sentimos hoy día de que estamos siendo absolutamente lesionados. Ahora, nadie quiere impedir que haya progreso o desarrollo en una comuna que es tan antigua como la nuestra, pero esa cuestión tiene que ser absolutamente sustentable. A mí me quedó claro de lo que planteó al principio Álvaro y lo que planteó Carlos después, de que efectivamente aquí hay un laissez-faire, una ley de la selva donde cualquiera hace un poco lo que se le da la gana, que lo único que interesa son los réditos pecuniarios, pero también está en juego la calidad de vida de una cantidad enorme de gente. Entonces, yo creo que una obligación de alguien que quiere ser dirigente comunal, porque hemos visto de que a pesar de que es un león sin muchos colmillos, la Junta de Vecinos tiene algo que decir. Si alguien quiere aspirar a ser miembro de la Junta de Vecinos, tiene que enterarse de esos temas. O sea, no podemos quedarnos en el regalito de la empanada para el 18 o las tortitas para los centros de madre. Hay que pensar como un ciudadano absolutamente informado y responsable de lo que pasa en nuestro entorno, porque si no nos va a pasar el viejo dicho de la canción de Silvio Rodríguez, ¿no? Al principio venían por los judíos, yo no era judío, no me importaba, después pasó por tal y cual persona, pero ahora llegaron por mí, no hay nada que hacer. Entonces está claro que nosotros como ciudadanos tenemos que organizarnos y hacer esto en conjunto. Felizmente, con esto termino, estamos haciendo dentro de nuestras relaciones institucionales un trabajo que empezamos a hacer en conjunto con el Liceo Doctora Eloísa Díaz, un primer liceo multigénero del país, entiendo, en el ámbito del medio ambiente, porque entendemos que el medio ambiente es un poquito todo, o sea, tú te metes en todas partes, el medio ambiente tiene que ver con el tipo del desarrollo de la ciudad, el aprovechamiento de los espacios públicos, el tipo de normativa para el tipo de migración, la seguridad ciudadana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que queríamos compartir, estimados vecinos y vecinas. Quiero agradecer especialmente a Álvaro, que es nuestro socio estratégico, es uno de nuestros socios estratégicos en la UTEM, a Carlos, que está empezando a insinuarse como nuestro socio estratégico desde la Escuela de Arquitectura de la USACH, preferentemente. Le agradezco la presencia a Claudio Arias, el experto en gestión integral del riesgo. Hemos trabajado junto con el doctor Alberto Maturana. Agradezco también al doctor Mauricio Osorio Ulloa, que es el que nos pone la espalda con la cuenta de Reuna del Zoom, y a cada uno de los participantes, especialmente a los miembros de mi directiva. A la señora Marcela, que es mi mujer la que me metió en esto, y a la Camilita. La principal directiva. Así es, y la Camilita Villarroel Robles, Cabiro, para todos los efectos, que es nuestra arquitecta y que va a ser nuestra piedra angular. Te lo digo especialmente a ti, Carlos Muñoz, por lo que cabe en la relación con arquitectura y diseño urbano. ¿Ok? Muchas gracias y será hasta la próxima. Muchas gracias también a nuestro querido vecino Sergio Zapata Santander,
tan fiel como siempre, a la Carlita Ortiz, que representa el barrio de Central, y al Conda Rosa Oces del Liceo. A todos ustedes muchas gracias, será hasta la próxima. Que estén muy bien. Muy buen fin de semana. Gracias por la invitación, que estén muy bien. Cuídense mucho. Ya, Hasta chao, luego. chao. Muchas gracias, Adrián, muy amable. Gracias a Chao. usted. Chao, Chao, nos vemos. chao, chao. Mucho gusto.